God bless you all. Bendiciones, familia. En el día de hoy quiero hablar acerca de los tiempos que estamos viviendo. Quiero hablarte acerca de las señales que Dios nos está dando en este tiempo. Creo que nosotros como creyentes tenemos que tener no solamente el discernimiento, pero sobre todo el entendimiento de lo que está sucediendo y lo que está aconteciendo, tanto aquí en la ciudad de Nueva York como alrededor del mundo, porque todo lo que sucede aquí en Nueva York afecta alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, como creyente tenemos que tener el discernimiento, tenemos que entender los tiempos en lo que estamos viviendo proféticamente hablando, dónde estamos parados de acuerdo a la Biblia, qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que cuáles son las señales que Dios nos está dando. Aquí en New York acabamos de experimentar lo que fue un sismo, un temblor de tierra, un earthquake, un terremoto de una magnitud de 4.8, algo que no suele pasar, algo que no es muy común aquí en los Estados Unidos. Ocurrió en New Jersey y se sintió en la área triestatal de New York City, en Nueva York, hasta Connecticut y hasta Boston, Massachusetts, ¿verdad? Aquí en mi casa pudimos sentirlo, pudimos sentir cómo la casa se estaba moviendo, pudimos sentir cómo la tierra estaba siendo sacudida y creo que mucha gente lo tomó por sorpresa porque no es algo que pasa común. Entonces quiero que entremos al libro de Lucas para que podamos leer lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra, porque en unos días, en varios días, estaremos aquí en Estados Unidos experimentando lo que es un eclipse solar. Entonces quiero que veamos qué es un eclipse solar y qué significa, cuál es la señal, qué es lo que Dios nos está diciendo a través de estas señales. En el 21-25 de Lucas dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando leemos aquí, el bramido del mar tiene que ver con las naciones, y cuando dice las olas del mar, tiene que ver con las turbulencias. Cuando vemos la creación del mundo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 14, acontece algo bien interesante, porque dice que a pesar de que Dios creó los cielos y la tierra, Él creó los lumbrares en los cielos para separar el día de la noche. Dice que Él creó la lumbrera mayor para que señorece durante el día, y creó la lumbrera menor para que señorece en la noche. Entonces, a lo que esto se refiere, aquí Él está hablando del sol y la luna. Entonces, el sol es quien domina, es quien se encarga de señorear sobre el día, y la luna es la que se encarga de señorear sobre la noche. Entonces, a través del cielo, Dios marca un tiempo, Dios nos da una señal, Dios nos dice: aquí separo el día y aquí separo la noche, aquí separo la luz y aquí separo la oscuridad, o sea, la luz de la tiniebla. Dios, a través de estas señales, marca un tiempo. A través de estas señales marca el día y marca la noche. A través de estas señales Dios marca estaciones, temporadas, que es de suma importancia nosotros poder no solamente discernir, pero entender el tiempo y lo que Dios está diciendo a través del cielo. El cielo es una representación muy importante bíblicamente hablando, ¿verdad? Porque a través del cielo, en la antigüedad, vemos cómo ellos podían discernir dónde estaban parados. Y luego vamos a leer un poquito sobre esto. Es bien interesante porque cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 3, dice que Dios dijo: sea la luz, y la luz fue creada. Y dice que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Entonces, hay una separación de dos tipos de luz.
Está la luz de Dios, que es la que nosotros vemos aquí en el capítulo 1:3, y la luz, las lumbreras que nosotros vemos en Génesis 1:14. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? La diferencia es que la luz de Dios es la que en realidad ilumina nuestro espíritu, es la cual nos encamina, es la cual nos da vida, es por la cual nosotros vivimos, ¿verdad? Esa luz es la que resplandece en nosotros. Por eso hay un versículo que dice: levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Ahora, la luz, las lumbreras a la que Dios está hablando en el versículo 14, las lumbreras del sol, las estrellas y la luna son utilizadas como señales proféticas para hablarnos a nosotros los creyentes, para hablarnos a nosotros los hijos de Dios, para que nosotros podamos no solamente tener el discernimiento, pero el entendimiento de los tiempos. Por eso vemos que los fariseos y los escribas en ese tiempo entendían esto, y por eso cuando están delante de Jesús le dicen: si tú eres el maestro, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, danos una señal. Y Jesús le contesta, déjame buscar el versículo, se encuentra en Mateo. Jesús le contesta: ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera pide una señal maligna, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Muy poderoso, porque los fariseos y los escribas eran personas intelectuales, eran personas, así como dice Jesús, que entendían y tenían un discernimiento, pero no podemos dejar que ese entendimiento y ese discernimiento nos aparten del entendimiento de los tiempos en los que estamos viviendo. Tiempos que marcan un antes y un después, tiempos que marcan una diferencia, tiempos que marcan un tiempo profético en nuestras vidas y no solamente en nuestra vida personal, sino al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en este tiempo? ¿Cuál fue la señal que se le fue dada a Jonás? Cuando estudiamos la vida de Jonás, entendemos y vemos que Jonás fue un foreshadow, una sombra de lo que había de venir. O sea, lo que aconteció en la vida de Jonás, básicamente Dios estaba profetizando lo que había de venir a través del Mesías, lo que había de venir a través de Jesús. Jonás, dice las escrituras, que fue tragado por un pez y que duró 3 días y 3 noches en el vientre de este pez o en el estómago de este pez. Lo mismo que aconteció con Jesús. Dice que Jesús murió y fue al corazón de la tierra y resucitó al tercer día. Entonces, esta fue la señal que se les fue dada a ellos en ese tiempo. Y por eso Jesús dice: no se le dará más señal. Hay algo bien interesante que acontece aquí en la vida de Jonás, porque Jonás estaba huyendo de traer una palabra profética dada por Dios al pueblo de Dios, ¿verdad? Y esa palabra era de que si ellos no se arrepentían, Dios iba a traer su ira contra el pueblo, ¿verdad? Entonces, Jonás no quería dar la palabra porque como profeta, él no quería que él quedara en vergüenza, en el sentido de que él conocía el corazón del Padre y él sabía de que cuando él diera esa palabra profética, ellos se iban a arrepentir a gran magnitud, de que ellos iban a conmover el corazón del Padre y Dios iba a cambiar su actitud y lo que él iba a hacer contra el pueblo. Y finalmente vemos lo que acontece, vemos que Jonás llega al pueblo, comparte la palabra de Dios. Dice que el pueblo se arrepintió y ellos hallaron gracia delante de los ojos de Dios y Dios pudo perdonarlo, ¿verdad? Entonces, para mí no es una coincidencia de que Dios está enviando señales proféticas a esta ciudad, a este estado, a esta nación, que Dios está hablando, que Dios está nuevamente hablando proféticamente para llevarnos a un lugar de arrepentimiento. Dicho todo esto, quiero mencionar cómo hace varias semanas atrás nosotros celebramos lo que es Easter, el día de la resurrección de Cristo en esta nación.
ellos tomaron la posición de celebrar este día como la visibilidad del transgénero. O sea, es una burla en contra de nuestra creencia, es una burla en contra de la persona de Cristo, es una burla en contra de Dios y del Espíritu Santo. Y no me es coincidencia de que días después, semanas después, sentimos lo que fue el temblor de la tierra y días después vamos a experimentar lo que es un eclipse solar. Entonces quiero que prestemos atención a lo que Dios, el mensaje que cargaba Jonás para el pueblo, y el mensaje, vamos a leer el mensaje que se le fue dado a Isaías para que fuera llevado al pueblo. Dios lo que estaba diciendo era llevándonos a un lugar de arrepentimiento para que la ira de él no caiga sobre esta nación, para que la ira de él no caiga sobre cada nación que ha tomado una posición en contra de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener cuenta, si tenemos a Cristo dentro de nosotros, podemos estar tranquilos, podemos tener la paz de que no importa lo que acontezca a nuestro alrededor, podemos tener la certeza y la seguridad de que nosotros podamos estar en paz, tranquilo, porque Dios va a cubrirnos, Dios va a protegernos, Dios va a cubrirnos y a salvarnos. Siempre y cuando estemos alineados a su voluntad. Así que Dios nos está llamando a un lugar de arrepentimiento como persona, como familia, como pueblo y como nación. Entonces quiero que veamos lo que acontece en el libro de Isaías, la palabra profética o la visión que se le dio a Isaías en cuanto a un contexto de un eclipse solar. Si podemos leer en Isaías 13, versículo 9 al 13 dice: pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidas. Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz, el sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Haré que la gente sea más escasa que el oro, más escasa que el oro fino de Ofir, pues sacudiré los cielos y la tierra, se saldrá de su lugar cuando el Señor de los ejércitos celestiales manifieste su furor en el día de su ira feroz. Entonces, eso es la palabra que se le fue dada a Isaías en ese entonces. Vemos como dice que el sol será oscurecido, la luna será oscurecida, y en relación a lo que es un eclipse solar, esto es lo que vemos cuando acontece un eclipse solar. Vemos como el eclipse solar se posiciona enfrente del sol, enfrente de la luna, al punto de que no podemos mirar el sol como tal, dando la luz, la iluminación que suele dar tanto en el día como en la noche. Entonces, bien interesante lo que está aconteciendo, los tiempos que están sucediendo. Tenemos que tener no solamente el discernimiento, como le comentaba al principio, sino el entendimiento de los tiempos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está declarando? Tenemos que venir delante de los pies de Cristo. Nuestra familia, nuestro hogar tiene que estar ordenado, nuestra casa tiene que estar ordenada, nuestros corazones tienen que estar ordenados, porque se aproxima tiempos difíciles. Hay muchos de nosotros que no nos damos cuenta de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, porque lo que el enemigo hace es que el enemigo nos ciega. Entonces Dios no habla a través de señal en los cielos, Dios se habla a sí mismo a través de señal en los cielos, a través del pacto
que él hizo con Noé, cuando vemos lo que aconteció en el tiempo, en la época de Noé, en donde los únicos que sobrevivieron en ese tiempo fue Noé y su familia y los animales que se le permitió entrar a la barca en ese tiempo, porque hubo un hombre que se paró en la brecha, hubo un hombre que se paró por la fe y creyó y obedeció a Dios. Ellos fueron salvados en un tiempo en donde Dios estaba trayendo una palabra profética. A Dios estaba trayendo un mensaje, una palabra profética. Dios estaba hablando a su pueblo para que se arrepintieran, pero nadie quiso arrepentirse, nadie quiso dejar sus malas costumbres, el viejo hombre. Nadie quiso soltar el pecado, y porque se ataron al pecado y decidieron vivir por el pecado, lo que aconteció fue que Dios destruyó a todos los seres humanos que vivían en ese entonces. Y acontece algo bien interesante. Si me permiten leer Génesis 9, versículo 12, dice: entonces dijo Dios, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. O sea, hablándose de nosotros, he puesto mi arco iris en las nubes. Tenemos que tener cuenta, porque el simbolismo del arco iris tiene una representación de pacto con nosotros, la humanidad. Y esa misma símbolo hoy en día se está utilizando en algo totalmente opuesto. No quiero hablar de eso ahora mismo, porque este tema no es para enfocarnos en eso, pero hoy en día la humanidad, la comunidad LGBTQ ha utilizado los colores del arco iris y ha utilizado el simbolismo del arco iris como su bandera. Lo voy a dejar ahí, no voy a entrar mucho en detalle, pero eso también es una burla en contra de nosotros, en contra de el pacto de Cristo. Y dice: esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Aquí vemos nuevamente cómo Dios utiliza el cielo, las nubes y el arco iris como una señal de pacto, para que nosotros, cada vez que veamos el arco iris, nos acordemos de este pacto, y no solamente nosotros, pero también Él. Entonces Dios nos sigue hablando desde el principio, desde la creación del mundo hasta ahora. Dios sigue hablándonos y marcando tiempos y señales en los cielos. Entonces, o muchas de las veces, así como le he compartido, que Dios habla a través de los cielos, está hablando de un tiempo en cual nosotros tenemos que venir como nación a un lugar de arrepentimiento. Tenemos que venir delante del Padre, arrepentirnos del pecado, arrepentirnos de la abominación, arrepentirnos de todo mal que hemos causado a la humanidad. Tenemos que venir a ese lugar de arrepentimiento, y tenemos que, como creyentes, estar parados firmes en la fe y entender las señales de los últimos tiempos, entender cómo Dios nos está hablando y cómo Dios utiliza las señales de los cielos para hablarnos. En Mateo 24:23, para culminar ya esta programación, quiero que leamos cuál es la señal de los últimos días, cuál es la verdadera señal de Cristo, de la segunda venida de Cristo en los últimos días. Y dice en el versículo 23, capítulo 24, discúlpame que lo dije al revés, dice: entonces, si alguien le dice, miren aquí, esto es Jesús hablando, este es el Mesías, o allí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido de esto de antemano. Y si vamos al versículo 30,
aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 24. Dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mi palabra no desaparecerá jamás. A lo que Dios está refiriendo aquí que van a acontecer es lo que se le conoce como dolores de parto. Aquí mismo en Mateo, Dios habla de todos los tiempos que tienen, todos los tiempos y todas las cosas que tienen que suceder y serán como dolores de parto. Habrá hambruna, naciones se levantarán contra naciones, habrá el mundo estará lleno de pecado, habrán un sinnúmero de cosas que estarán aconteciendo, habrán terremotos, habrán enfermedades, habrán plagas. Todo esto debe de acontecer antes de que venga la venida de Cristo. No podemos dejarnos engañar. Se levantarán falsos profetas, así como declara Jesús. Se levantarán falsos mesías, o sea, falso Cristo, declarando que ellos son la persona de Cristo, que ellos mismos son el Hijo del Hombre. Pero tenemos que tener cuenta porque dice que aún los elegidos van a ser engañados. Wow. Aún nosotros, los que ya hemos sido elegidos, vamos a ser engañados. Pero aquellos que perduren hasta el final, porque vamos a ser perseguidos. Dice que seremos perseguidos al punto de ser matados por la creencia, por nuestra creencia en Cristo. Serán tiempos muy difíciles en los cuales nosotros tendremos que pararnos en la fe y estar dispuestos a morir por la fe. Entonces no podemos dejar engañarnos. Nuevamente aquí Dios nos está dando la señal de los últimos días. ¿Cuáles son las señales de los últimos días? ¿Cuál es la señal de Cristo, de la venidera de Cristo? Y nuevamente vemos como Dios y la venidera de Cristo es representada a través del cielo. Proféticamente hablando, dice que Jesús va a venir en una nube en el cielo como un relámpago y que las trompetas van a sonar. Nuestra pastora hablaba este domingo acerca de algo bien interesante. Ella decía como si en una ciudad suena la trompeta, como en otra ciudad nosotros podemos escucharla. Es casi imposible por la distancia que la trompeta pueda ser escuchada, pero cuando suene la trompeta de Jesús, cuando suene la trompeta de los ángeles de Jesús, dice que todo el mundo la va a escuchar, tanto creyentes y no creyentes. Y aquellos que no son creyentes, dice que va a haber un gran clamor. En ese tiempo ya no va a haber vuelta atrás. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Dios nos está llamando a un lugar de arrepentimiento. Dios nos está llamando a que nos devolvamos del pecado, a que no prestemos nuestra vida, nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo para que Dios pueda morar en mí. No simplemente es nosotros decir que yo creo en Dios, que yo creo en la persona de Cristo, pero mis acciones muestran todo lo contrario. Vivo una vida de pecado. Tenemos que tener cuenta a no jugar con nuestra vida espiritual. Sé que hay mucha persona que está hablando acerca de lo que está aconteciendo en este tiempo, acerca de los temblores de tierra. Creo que hubo otro temblor de tierra
en Taiwán, en donde murieron varias personas y en donde todavía están buscando personas que aún no se encuentran, que se encuentran debajo de los escombros, y también están hablando y documentando acerca del eclipse que ha de venir, pero no lo están hablando desde una perspectiva espiritual, no lo están hablando desde una perspectiva bíblica. Y mi oración para ti es que nosotros podamos estar alineados a los tiempos de Dios, alineados a lo que Dios está haciendo. Creo que este tiempo va a marcar un antes y un después de la vida de nosotros los creyentes, del pueblo de Dios. Creo que va a marcar un antes y un después de su pueblo, de aquellos que sí conocemos de Dios, de aquellos que no conocen de Dios. Creo que Dios nos está llamando como nación, como pueblo, como casa, como familia, como hijos, a que vengamos a los pies de Cristo, a que vengamos desde un lugar de arrepentimiento, a que nos apartemos del pecado, a que nos apartemos del mal que habita aquí en la tierra, a que no vivamos bajo la opresión del enemigo. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario, ya Cristo nos hizo libre del pecado, ya Cristo nos hizo libre a la muerte, ya Cristo nos hizo libre de las enfermedades, ya Cristo resucitó y venció en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo te cubre, te guía, te protege. Creo que Dios en este tiempo está llamando a aquellas personas que se han apartado del camino de Dios, que se han apartado de los pies de Cristo. Si por alguna manera u otra tú te has apartado o conoces a alguien que se ha apartado, este es el tiempo para nosotros volver a la casa del Padre. Ese es el tiempo para nosotros apartarnos del pecado. Este es el tiempo para nosotros arrepentirnos. Este es el tiempo para nosotros tomar la decisión de seguir a Cristo, para tomar la decisión de seguir las palabras proféticas que han sido establecidas bíblicamente hablando. Así que no tengas pena, no tengas miedo si por cualquier razón te has apartado. Esta es la hora, este es el tiempo para venir delante de los pies de Cristo. No esperemos hasta el final, porque cuando suenen las trompetas ya no habrá vuelta atrás. No estoy diciendo de que la trompeta será sonada hoy, que la trompeta será sonada mañana, pero dice la palabra de Dios, dicen las Escrituras que la venida de Jesús será como ladrón que entra en la noche. Nadie sabe cuándo vendrá, nadie sabe cuándo entrará. Así que como no sabemos el tiempo y la hora específica, solamente Dios la sabe, tenemos que estar parados en la fe, tenemos que estar firmes y tenemos que estar alineados con lo que Dios está haciendo. Y cómo nosotros no paramos en la fe cuando nosotros cubrimos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo puede morar en nosotros libremente, cuando el Espíritu Santo puede vivir dentro de nosotros libremente, cuando la persona de Cristo puede vivir dentro de nosotros libremente, ahí es cuando nosotros sabemos que estamos alineado con la mente de Cristo, alineado con la mente del Padre. Así que esa es mi oración en el día de hoy. Este es el mensaje que quiero compartir con usted en el día de hoy, a que no permitamos que la maldad de este mundo nos arrope. Entendamos los tiempos, tengamos el discernimiento para que podamos estar siempre guiado por el Espíritu Santo, que podamos ser guiados por los tiempos que Dios está trazando aquí en la tierra. Amén. Así que comparte este mensaje, comparte este video, suscríbete. Si tienes alguna pregunta, coméntanos, escríbenos. No sé si expliqué el mensaje de la mejor manera correcta, pero hice el intento. Y aquí estamos para servirle y para seguir trayendo la palabra de Cristo y para seguir trayendo sanidad a tu mente, sanidad a tu cuerpo, sanidad a tu espíritu a través de la palabra de Cristo. Amén. Así que nos vemos la próxima semana.